Hoy nos toca ver la lectura 34:9, mayo 20 de 1936. Diferencia que hay entre quien llama la divina voluntad en sus actos y entre quien hace las obras buenas sin ella. La ascensión. Cómo partía para el cielo y quedaba en la tierra. Mi mente continúa girando en los actos de la divina voluntad y pensaba entre mí. ¿Cuál es la diferencia de quien llama la divina voluntad en sus actos y de aquellos que hacen las obras buenas y no la llaman? ¿No le dan el primer lugar en sus actos? Y mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía, no hay comparación entre uno y otro. El primero, con llamar a mi voluntad en sus actos, se despoja de lo que es humano y forma el vacío en su querer humano, en donde dar el lugar a mi voluntad. Bueno, es lo que hemos conocido hasta la actualidad, ¿no? Hasta el momento. Ese despojarnos, abandonarnos totalmente a ella, a la divina voluntad, y sobre todo el no tener nada de lo nuestro, ¿no? Dice, o sea, la divina voluntad embellece, santifica, forma su luz en aquel vacío. Después pronuncia su fiat creante y llama a vida su obrar divino en el humano. Y la criatura no solo participa, sino queda propietaria del acto divino, el cual posee la potencia, la inmensidad, la santidad y el valor divino que no se agota jamás. Eso, en quien vive en nuestro querer, nosotros miramos y encontramos a nosotros mismos y a nuestros actos que nos honran y nos hacen corona. Bueno, vuelvo a repetir, es exactamente lo mismo que nos han estado diciendo. Ese desapego total de todo lo nuestro y el resurgimiento del obrar divino en nuestro propio acto. Dice, en cambio, aquellos que hacen las obras buenas, pero no animados por nuestro querer, nosotros no nos encontramos a nosotros mismos, sino al acto finito de la criatura. Y como nosotros no sabemos tener nada del bien que ellas hacen, donde no participan nuestros actos, les damos el mérito como pago. El pago no es propiedad que puede siempre producir. Por eso simboliza a aquellos que viven al día, que si bien viven trabajosamente del salario que tienen, pero no se hacen jamás ricos. Sienten siempre la necesidad de que les sea pagado su trabajo para vivir, y si no trabajan hay peligro de morir de hambre. Esto es, de no sentir la necesidad del bien, la vida de las virtudes, sino la escuálida miseria de las pasiones. O sea, nos está refiriendo un ejemplo que es tan entendible. O sea, es el que trabaja, pero trabaja por un salario y está sujeto a recibir ese salario dependiendo de las obras que haga. O sea, estamos hablando de un trabajador a destajo. O sea, tanto hiciste, tanto recibes. No hiciste, no recibes. Esa es exactamente la figura del alma que hace sus obras buenas, virtuosas, pero sin la unión con la voluntad divina. Continúa Jesús y dice, en cambio,
Para quien vive en nuestro querer, todo es abundancia. Nosotros le decimos, toma lo que quieras, y cuanto más puedas tomar, más ponemos a tu disposición, ¿sí? A tu disposición todas nuestras riquezas, nuestra luz, nuestra santidad, nuestro amor, porque lo que es nuestro es tuyo, y lo que es tuyo es nuestro. No queda otra cosa que vivir juntos, vivir y obrar juntos. Después de esto, estaba siguiendo la ascensión de Jesús al cielo. Cómo era bello, todo majestad, vestido de luz fulgidísima que raptaba y encadenaba los corazones a amarlo. Y mi dulce Jesús, todo bondad y amor, me ha dicho: hija mía bendita, no hay suceso de mi vida que no simbolice el reino de mi divina voluntad. En este día de mi ascensión, yo me sentía victorioso y triunfante. Mis penas habían terminado. Más bien dejaba mis penas ya sufridas en medio a mis hijos que dejaba sobre la tierra. Y las dejaba como ayuda, fuerza y sostén, y como refugio donde esconderse en sus penas para tomar de las mías el heroísmo en sus sacrificios. Puedo decir que dejaba mis penas, mis ejemplos y mi misma vida como simiente que, madurándose y creciendo, debía hacer surgir el reino de mi divina voluntad. Así que partía y quedaba en virtud de mis penas, quedaba en sus corazones para ser amado. Después que mi santísima humanidad subía al cielo, sentía más estrecho el vínculo de la familia humana. Por consiguiente, no me habría adaptado a no recibir el amor de mis hijos, ¿sí? De estos hijos y hermanos que dejaba en la tierra. Quedé en el Santísimo Sacramento para darme continuamente a ellos y ellos a darse a mí, para hacerles encontrar el reposo, el descanso y el remedio a todas sus necesidades. Curiosa noticia. O sea, la pasión de Cristo queda sobre la tierra, es Jesús quien queda sobre la tierra, ¿sí? O sea, Él partía, ascendía al cielo, pero se quedaba, y se quedaba en la tierra en virtud de sus penas, porque esas penas son las que nos pueden ayudar, las que nos van a ayudar a poder resolver, a poder vencer todos nuestros vicios, nuestros pecados. Así que tenemos en las penas, tenemos a Jesús. Y por eso es que nos dice que en las penas viene Él, que aquel que recibe las penas y tiene la decisión y el valor de tomarlas es como una fruta espinosa, como una tuna, que si tenemos la constancia y resistimos el dolor de estar quitando la cáscara, descascarando aquella fruta, una vez quitada la cáscara, que serían las penas, y en el ejemplo serían las espinas de la tuna, entonces encontraremos el fruto dulce, ese fruto dulce muy aceptable, muy deseable, que es Jesús mismo, que es la divina voluntad. Y eso es lo que nos está diciendo. Me quedé en las penas para eso. Entonces, voy a encontrar a través de mis penas, de esas penas que me están compartiendo, que son producto pueden ser de la naturaleza humana, que puede ser producto de algo natural, que puede ser producto producido por los demás, por
todas las personas que están a mi alrededor, llámese familia, llámese sociedad, llámese compañeros de trabajo, llámese como se llame, no importa. O sea, el punto es que estamos total y absolutamente rodeados por las penas y los méritos de Jesús. Por lo tanto, el sufrimiento, este sufrimiento que a veces tenemos, que nos duele, o sea, que quisiéramos quitarlo, lo que estamos queriendo quitar es a Jesús de nuestras vidas. ¿Sí? Es increíble lo que estamos escuchando. Por eso es que tanto sufrir, por ejemplo, en la vida de Luisa. Por eso es que Luisa, cuando logra entender esto, cuando logra darse cuenta del valor del sufrimiento, en ese momento dice, es que ya no me hace sufrir, ya deseo sufrir, amo el sufrir. Por supuesto, porque está amando, deseando a Jesús. Y luego nos dice que al haber ascendido, entonces sentía como ese vínculo que tenía con nosotros, un vínculo por la naturaleza humana. Y ya no podría haber continuado su vida si no recibía el amor de todos nosotros, ¿sí? Y por eso se queda en el Santísimo Sacramento para poder darse continuamente a nosotros, para poder continuar con esta convivencia y que nosotros nos pudiéramos dar a Él, ¿sí? Y esto para hacernos encontrar a nosotros el reposo, el descanso y el remedio a todas nuestras necesidades. Y Él vendría a encontrar el amor que siempre ha querido tener. Dice, nuestras obras no sufren de mutabilidad. Lo que hacemos una vez lo repetimos siempre. Además de esto, en este día de mi ascensión, yo tenía doble corona. La corona de mis hijos que llevaba conmigo a la patria celestial, o sea, todos aquellos que él había ido a rescatar del seno de Abraham, y la corona de mis hijos que dejaba en la tierra, símbolo ellos de aquellos pocos que serían el principio del reino de mi divina voluntad. Todos los que me vieron ascender al cielo recibieron tantas gracias que todos pusieron la vida para hacer conocer el reino de la redención y pusieron los fundamentos para formar mi iglesia y hacer que recogiera en su regazo materno a todas las generaciones humanas. De esta manera, o sea, así los primeros hijos del reino de mi voluntad serán pocos, pero serán tales y tantas las gracias de las que serán investidos, que pondrán la vida para llamar a todos a vivir en este santo reino. Bueno, esto es lo que está sucediendo prácticamente, o sea, porque los conocimientos de la divina voluntad, en un principio fueron pocos los que lo conocieron, pero esos pocos, simbolizando a los apóstoles que quedaron después de la ascensión al cielo de Jesús, esos pocos han luchado, han llevado a cabo todo lo necesario, poniendo su misma vida en lo que hacen, en este afán de dar a conocer la divina voluntad. O sea, y es el símbolo de aquellos que con su labor, con su trabajo, pudieron conquistar prácticamente al mundo. El mundo ahora conoce a Jesús, conoce la redención, gracias a la labor de aquellos seres que lo vieron ascender. Y ahora Jesús está simbolizando eso
con los primeros que empezaron a conocer los escritos, las revelaciones, las verdades que Jesús le ha dado a Luisa para conocer el reino de la divina voluntad. Dice, una nube de luz me invistió, la cual quitó de la vista de los discípulos mi presencia, los cuales estaban estáticos viendo mi persona. Era tanto el encanto de mi belleza que tenía raptadas sus pupilas. No sabían bajar su mirada para ver la tierra, tanto que se requirió de un ángel para sacudirlos y hacerlos regresar al cenáculo. También esto es símbolo del reino de mi querer. Será tal y tanta la luz que investirá a sus primeros hijos, que llevarán lo bello, el encanto, la paz de mi fiat divino, de modo que fácilmente se dispondrán a querer conocer y amar un bien tan grande. Ahora, en medio de los discípulos estaba mi mamá, que asistía a mi partida para el cielo. Este es el más bello símbolo. Así que ella es la reina de mi iglesia. La asiste, la protege, la defiende. Así se pondrá en medio a los hijos de mi voluntad. Será siempre ella el motor, la vida, la guía, el modelo perfecto, la maestra del reino del fiat divino que tanto aprecia. Son sus ansias, sus deseos ardientes, sus delirios de amor materno que quiere a sus hijos en la tierra, en el reino donde ella vivió. No está contenta con tener a sus hijos en el cielo, en el reino de la divina voluntad, sino que los quiere también sobre la tierra. Siente que la tarea dada a ella por Dios como madre y reina no la ha completado. Su misión no ha terminado hasta en tanto que no reine la divina voluntad sobre la tierra en medio a las criaturas. Quiere a sus hijos que la semejen, que posean la herencia de su mamá. Por eso la gran señora es toda ojos para mirar, todo corazón para amar, para ayudar a quien ve en algún modo dispuesto a querer vivir de voluntad divina. Por eso en las dificultades piensa que ella está junto a ti, te sostiene, te fortalece, toma tu querer en sus manos maternas para hacerlo recibir la vida del Fiat Supremo. Bellísima noticia, ¿no? ¿No les parece? Por lo tanto, ahora nosotros tenemos la seguridad de que nuestra Madre Santísima está en medio a nosotros, está como guiando a este reino, este inicio del reino del divino querer en nosotros. Así que cada vez que tengamos alguna duda, alguna inquietud, algún problema, algún sufrimiento extremo, que pensemos que en un momento dado como que no podemos seguir adelante, como que algo nos detiene, recurramos a nuestra Madre Santísima. Recurramos a ella porque ella tiene el encargo de llevar a cabo este reino. Ella tiene el encargo de dar todo lo necesario a aquellos que quieran vivir en esta divina voluntad. Amemos a nuestra Madre, pongámonos en manos de ella, recordemos que ella está como guía, como maestra, o sea, dándonos todo lo necesario para poder seguir adelante. ¿Qué podemos temer? Prácticamente yo diría lo mismo que la Virgen Santísima, la Virgen de Guadalupe dijo a Juan Diego. ¿Por qué temes que no estoy yo aquí, que soy tu madre?
3410, mayo 31 de 1936. La divina voluntad encierra todos los actos de la vida de Jesús como en acto de repetirlos siempre por amor de las criaturas. La vida de Jesús simboliza la llamada del reino de la divina voluntad sobre la tierra. Mi pobre inteligencia seguía la vida de mi dulce Jesús en la divina voluntad, en la cual lo encontraba en acto de continuar su vida cuando estaba sobre la tierra. Oh, cuántas maravillas, cuántas sorpresas de amor jamás pensadas. Así que el fiat divino encierra todos los actos de la vida de Jesús como en acto de repetirlos siempre por amor de las criaturas, para dar a cada una su vida entera, sus penas, su amor ardiente. Entonces mi dulce Jesús, todo bondad, me ha dicho: mi pequeña hija de mi querer, mi amor quiere desahogarse, siente la necesidad de hacer conocer a quien quiere vivir de mi voluntad lo que yo hice y hago para que vuelva a reinar y dominar en medio de las criaturas. Tú debes saber que toda mi vida no fue otra cosa que el llamado continuo de mi voluntad en medio a ellas, y el llamado de las criaturas en mi fiat supremo. Tanto que cuando me concebí, simbolizaba el llamado, el regreso para hacerla concebir en las criaturas que con tanta crueldad la habían puesto fuera de sus almas, y las llamaba a ellas a concebirse en ella. O sea, empezamos a recorrer la vida de Jesús y empezamos a visualizar que todos los momentos de su vida tenían un significado para este reino que está comenzando ya a establecerse en la tierra, ¿no? En cuanto nací, llamaba a renacer a mi querer en todas las obras humanas, en todas mis lágrimas infantiles, gemidos, plegarias y suspiros, llamaba con mis lágrimas y suspiros a mi voluntad en las lágrimas, penas y suspiros de las criaturas, para que nada hicieran en que no sintieran la fuerza, el imperio de mi voluntad reinante en ellas, la cual, apiadándose de mis lágrimas y de las de ellas, les habría dado la gracia del regreso de su reino. O sea que también en esta parte infantil, o sea, en los primeros momentos de su vida, está simbolizando algo y está haciendo algo para que el reino se establezca, para que la divina voluntad nos abarque en todo. O sea, lo que él hacía, lo hacía con la finalidad de que esta divina voluntad que obraba en él se pusiera en los mismos actos de nosotros. O sea, en un bebé recién nacido, su llanto, o sea, todo lo que hace ese bebé es para ir formando ese campo, ese plano de acción de la divina voluntad en los actos, aún de estos niños tan pequeños. Y recordemos que en alguna ocasión Jesús nos dice que todos los actos de los bebés, antes del uso de la razón, son Él obrando en ellos. Bueno, así que tenemos aquí de alguna manera una realidad de algo que está Jesús mismo llamando a su reino en esta tierra. Después continúa y dice: también mi exilio simbolizaba cómo las criaturas se habían exiliado de mi querer, y yo quise ser exiliado para llamar a mi voluntad en medio a los pobres exiliados, a fin de que los llamara y convirtiera el exilio en patria.
donde no más serían tiranizados por los enemigos, por gente extranjera, por viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Bueno, esto es exactamente lo que nos dice continuamente. ¿Por qué no quieres vivir de cielo desde aquí, desde la tierra? ¿Por qué no quieres ser nuevamente ciudadano del cielo, aún estando en la tierra, que simboliza como esta tierra extranjera, este exilio en el que nos encontramos? Eso es lo que está queriendo decirnos, y eso es por lo que Él quiso sufrir el exilio, para simbolizar este exilio en que nosotros nos encontramos y darle vida a su voluntad en el exilio, darle vida a su voluntad en nuestro exilio. Dice, mi regreso a Nazaret simboliza muy bien mi divina voluntad. Yo vivía en ella escondido. Su reinar estaba en pleno vigor en la Sagrada Familia. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Esto nos confirma lo que ha dicho en otras ocasiones, que Él es la divina voluntad. Dice, yo en naturaleza divina soy la misma voluntad divina. En otra ocasión dice que si el hombre no hubiera pecado, Él, o que es la misma voluntad divina, hubiera venido a reinar en este mundo. Y aquí, bueno, otra vez nos lo vuelve a confirmar. Dice, yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Aquella misma voluntad que reinaba en mí se difundía a todos, los abrazaba, era movimiento y vida de cada uno. Yo sentía en mí el movimiento y la vida de cada uno, de la cual mi fiat era el actor. Qué pena, qué dolor el no ser reconocido, ni recibir un gracias, un te amo, un acto de reconocimiento, ni del mundo entero, ni del mismo Nazaret, porque no solo mi voluntad, sino también mi santa humanidad, vivía en medio a ellos, la cual no cesaba de dar luz a quien pudiera, ¿sí? A quien pudiera acercarse a mí para hacerme conocer, pero que en mi dolor quedaba siempre el Dios escondido. Tal es la suerte de mi querer divino. El hombre fue creado con la fuerza creadora del fiat. Nació, fue unido, empapado en él. Le suministra el movimiento continuo, el calor, la vida. Y terminará su vida en el fiat. Sin embargo, ¿quién lo conoce? ¿Quién es agradecido por este acto divino continuo sin jamás cansarse, que con tanto amor envuelve la vida de la criatura para darle vida? Casi ninguno, hija mía. Hacer el bien, ser causa primaria de conservación y dar vida perenne a la criatura, mantener el orden de todas las cosas creadas en torno a ella y solo para ella, y no ser reconocido, es el dolor de los dolores. Y la paciencia de mi voluntad llega a lo increíble. Pero ¿sabes tú el porqué de esta paciencia tan invencible y constante? Porque sabe que vendrá su reino. Será reconocida su vida palpitante en medio a las criaturas, y en vista de la gran gloria que recibirá al ser conocida que es vida de cada vida, y mientras es vida, recibirá cada vida para reinar en ella. No estará más escondida, sino develada y reconocida. En vista de esto, soporta tanto desconocimiento, y sólo una paciencia divina podría soportar la prolijidad de tantos siglos de tanta ingratitud humana.
De Nazaret pasé al desierto, donde había máxima soledad, la mayor parte habitado por animales, ¿sí? Que ensordecían el desierto con sus rugidos, que me rodeaban, símbolo de mi divina voluntad, que cuando no es conocida, se forma el desierto en torno a las criaturas, y una soledad que da horror y espanto. Se aridece el bien y el alma se siente circundada más que por animales feroces. Esto es, por sus pasiones brutales que mandan rugidos de rabia, de bestial furor, de crueldad, de toda suerte de males. Mi santa humanidad iba paso a paso buscando y encontrando todos los dolores que había sufrido mi divina voluntad para repararla y llamarla de nuevo a reinar de nuevo en medio de las criaturas. Puedo decir que cada latido, respiro, palabra, paso y pena míos, era el llamado continuo a mi voluntad a hacerse conocer por las criaturas para hacerlas reinar. Y las llamaba a ellas, o sea, a las criaturas en ella, para hacerles conocer el gran bien, la santidad, la felicidad del vivir en el fiat. O sea, esto es realmente tan cierto que yo creo que ya ni comentarios hace falta de decir, ¿no? Este desierto en donde Jesús va a ser tentado, a oír ese rugido feroz de nuestras pasiones. Y ahora nosotros, y ahí iba para darle a la divina voluntad su lugar, su triunfo sobre nosotros. Y nosotros en nuestra vida estamos rodeados de estas bestias feroces que son nuestros vicios, nuestras pasiones, nuestros pecados, todo lo horrendo que tenemos en nosotros se cierne, se pone a nuestro alrededor para espantarnos, para darnos un terror, para hacernos incluso caer en el vicio. O sea, sin tomar en cuenta que la divina voluntad está asediándonos, así esa es la palabra, asediándonos, esperando un llamado, un simple movimiento de decir, ven en mi ayuda, y inmediatamente pondrá en fuga a todas estas pasiones, a todas estas pecados que tenemos en nuestro interior y la despreciamos. Ni siquiera sabemos que existe, ni siquiera sabemos que está a nuestra disposición. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, de los cuales casi ninguno. Y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. Esta es la causa del milagro, esta es la razón del milagro. Hacerse conocer, o sea, dar testimonio de lo que era, ¿sí? Y dice, oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino del fiat en medio de las criaturas, que con verdades sorprendentes lo hará conocer, y para conseguirlo hará milagros y prodigios con la potencia de mi querer. O sea, lo mismo que hizo estando aquí en la tierra, ahora volverá a hacerlo, ¿sí? Pero aquí los milagros no serán tanto en forma material, sino más bien
en forma espiritual, porque dice, llamaré a vida a los muertos, a la gracia. No los muertos físicos, sino los muertos a la gracia. Repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se han vuelto cadáveres pestilentes como Lázaro, mi fiat los llamará a vida, hará cesar la peste del pecado, los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas mis industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio a las gentes. Esto es lo que nos ha dicho, que el mayor milagro es el dominar, el conquistar a un alma para que viva en su querer. Y esta es la resurrección de los muertos, la resurrección de los ya podridos, pero podridos no en lo físico, sino en la maldad, en el pecado. Y todavía pensamos, y todavía que estamos queriendo buscar remedios para nuestros males, remedios humanos que no tienen la capacidad de poder hacer esto, de podernos resucitar. Realmente la ceguera humana es tremenda, ¿no? Y se ve entonces, en cada palabra mía que decía y en cada milagro que hacía, llamaba a mi voluntad a reinar en medio a ellas, y llamaba a las personas a vivir en ella. De la vida pública pasé a la pasión, símbolo de la pasión de mi voluntad que por tantos siglos había sufrido tantas voluntades rebeldes de las criaturas, que con no querer someterse a ella habían cerrado el cielo, roto las comunicaciones con su Creador y se habían convertido en infelices esclavos del enemigo infernal. Mi humanidad lacerada, perseguida hasta la muerte, crucificada, representaba la humanidad infeliz sin mi querer ante la divina justicia. Y en cada pena llamaba a mi fiat a darse el beso de paz con las criaturas para hacerlas felices, y las llamaba a ellas en él para hacer cesar la pasión dolorosa de mi voluntad. Finalmente, la muerte que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino. Oh, cómo simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad. Mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella daba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer, de muertos vivos, de feos bellos, de infelices felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria. Y esto me convenía porque no quería partir por el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer. Y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Por eso únete conmigo y haz que no haya acto que hagas y pena que sufras en que no llames a mi voluntad a tomar su puesto real y dominante, y como vencedora conquiste a todos para hacerse conocer, amar y querer por todos.